Ahora, con el tema de los empleadores, porque aquí nos vamos al otro lado, hay muchos empleadores, como tú lo decías, tienen miedo de pronto de todas las regulaciones que impone el Estado colombiano, y sobre todo creo que este tema de los contratos de tiempos de 2 o 3 meses quizás se dan precisamente porque necesitan saber si de pronto el empleado sí está capacitado o preparado para poder desempeñar esa labor. Entonces, tú que has tenido de pronto esta experiencia con los empleadores, y hablamos aquí del tema de las prestaciones sociales, que es una de las cosas que más aquejan o que más preocupan en el trámite de la vida laboral, ¿cuáles son esas prestaciones sociales que un empleador debe pagar y que un empleado merece en el trayecto de su trabajo? Claro que sí, mira, la norma laboral puso artículos donde le establece como ciertas obligaciones que tienen las partes, pero tal vez se quedó un poco corta en eso. Cuando uno entra a ser asesor, empieza a explicarle qué debe tener el área de talento humano de una empresa para poder hacer todo el procedimiento adecuado para la contratación del trabajador. Entonces, las prestaciones sociales que probablemente asustan a los empleadores, sí, es el tema de la carga económica, claro, ¿sí? Pero mira, haciendo el ejercicio de esas prestaciones sociales, el Estado colombiano, y obviamente teniendo en cuenta Ley 100 del año 93, muy importante, teniendo en cuenta eso, porque acá no solamente es el tema de derecho laboral, sino que hay que unirlo con la seguridad social, que va anclado y que van de la mano. Las prestaciones sociales que se le deben garantizar, en principio, salud, que es un derecho que está consagrado en nuestra Constitución. Tenemos el derecho de la pensión. Tenemos la obligación como empresa de afiliar a nuestros trabajadores a un fondo donde se cubran los riesgos laborales. ¿Sí? Que son las ARL, ¿cierto? Y por último, las cajas de compensación que generan ciertos beneficios, ciertas retribuciones a los trabajadores que ganen menos de 4 salarios mínimos. Entonces, en principio, esa es la obligación inicial que debe tener un empleador y lo que debe pagar primero al momento de hacer la afiliación o al momento de tener su trabajador. Okay. Y posteriormente, las otras cargas prestacionales que debe tener, que están reconocidas, como el tema de las primas, sí, que se pagan en junio y que se pagan en diciembre, ¿sí? Todo el tema de las cesantías que deben ser consignadas al fondo y no entregadas directamente al trabajador, como la costumbre que tienen, sí, algunos empresarios. Claro. El tema de conceder las vacaciones, ¿sí? Que aunque no es reconocido realmente como una prestación, es el espacio que tiene el trabajador, es un derecho que tiene el trabajador de descanso durante 15 días para poder volver a su lugar de trabajo y retomar sus funciones. Ok, y si tocamos cada una de esas prestaciones, por ejemplo, las primas decías que se pagan 2 veces al año, ¿a qué equivalen las primas? Tratemos de definir rápidamente. ¿Como el ejercicio académico? Sí, ¿a qué equivale precisamente las primas? Claro que sí, las primas es una prestación económica que se le reconocen al trabajador por el tiempo laborado, ¿sí? Entonces, la norma ha establecido que se pagan al 30 de junio esas primas, ¿sí? Se hace una regla de 3 donde establecemos con el valor del salario que tenga la persona, teniendo en cuenta que el salario no solamente es lo que muchas veces pactan salario básico, sí, ¿sí? Es un tema que de pronto, si nos invitan nuevamente, podemos ampliar, claro, pero es el valor del salario que tenga la persona por el número de días laborados que haya trabajado durante ese primer semestre, dividido en 360 días, que en norma laboral lo tomamos de esa manera. Okay. Esa regla de 3 nos permite definirle cuál es el pago de la prima que va a obtener la persona. Lo mismo se hace en diciembre, se hace la misma regla de 3 por el tiempo laborado y se reconoce al trabajador. Una mala práctica que tienen los empleadores probablemente es pagar la seguridad social, o sea, salud, pensión, ARL y cajas de compensación, pero no pagar primas. Claro. Entonces, o hay una confusión que es el tema de salario integral, que muchas veces tienen digamos que la verdad es que yo no sé de dónde sale esa confusión. De pronto no se habla claro. No se establece pero claramente. Para aclarar, el salario integral solamente se puede manejar como salario integral aquellas personas que ganen más de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sí, más el 30% de carga prestacional. Tremendo. Entonces, ¿a cuánto crees
que tendría que ganar una persona para tener salario integral? Claro, por lo menos unos que más de 12 millones de pesos. 14 millones de pesos Más de aproximadamente. 14 millones Entonces, de pesos. imagínate todo lo que corresponde a tener ese tipo de salario y la mala interpretación que tienen. Tremendo. Por eso es que no pagan las primas y bueno. Y luego nos llegan allá al consultorio jurídico de la universidad y hay que redactar Pero es demandas. por mala asesoría. O sea, Claro, yo siempre he así dicho es. que es porque no tienen conocimiento, porque Desinformación. es desinformación y pues para eso estamos los asesores que nos encargamos de guiarlos. Claro, así es. No, muchísimas gracias, Tatiana, por compartir este tipo de temas con nosotros que finalmente aclaran muchas dudas. Ahora, con respecto al tema de la pensión, estamos hablando de la vida laboral. Finalmente, todo lo que un trabajador hace en su trabajo, en su vida laboral, se ve reflejado en la pensión. Todavía hay muchos colombianos que sueñan con llegar a pensionarse. Hay otros estudiantes que incluso dicen, no, eso de la pensión es una mentira y yo no me voy a pensionar. Pero todavía hay mucha gente que dice, yo quiero llegar a pensionarme. Entonces, esto representa la vida laboral, todo el esfuerzo de muchos años. Por eso te quería preguntar, en el tema de la pensión es muy importante el régimen para pensionarse, ya sea el público, que básicamente es con Colpensiones, una entidad estatal, y el privado, que ya pues conocemos, otro tipo de entidades privadas que aseguran, no vamos a mencionar nombres, pero precisamente las entidades privadas. Entonces, en ese punto quería preguntarte, ¿qué régimen es mejor para pensionarse? A tu concepto, ¿el régimen privado o el régimen público? Bueno, para aclarar, y sobre todo porque yo tenía el mismo pensamiento que muchos estudiantes, Ajá. y es que cotizar a la pensión no servía para absolutamente nada y que la expectativa de pensionarnos no servía para absolutamente nada. Sí. Luego, cuando tú ya haces un estudio profundo, y por eso es que hay muy pocas personas que se especializan en el tema de pensiones, Luis, no es un tema fácil, Claro. es un tema muy complejo, sobre todo cuando tienen que ver con indemnizaciones, con el pago de esas pensiones que de pronto han tenido periodos interrumpidos de cotización. O sea, créeme que no es una tarea fácil. No es una tarea fácil ni para los que somos especialistas, ni para los fondos, y también hay que involucrar al Estado, porque esto es un tema económico. Claro. Esto se mueve con cifras, o sea, esto es financiero. ¿Sí me entiendes? Es muy importante para la gente, o sea, Esto toca es fibra. o sea, esto duele. Esto duele, Esto duele. entonces es bastante complejo. Ahora, el tema de cotizar a la seguridad social es un primero, a mí me gusta aclarar mucho cuando yo hago mis charlas o cuando yo hablo de eso, es que cotizar a la seguridad social tiene un factor importante y es el tema del principio de solidaridad. Okay. Porque se supone que todas las personas que cotizamos al sistema ayudamos al resto de personas que no tienen la posibilidad de cotizar o que no tienen la posibilidad de pagar. Precisamente hay muchos estudiantes que dicen, yo no cotizo en un sistema público porque dicen, eso es como tirar el dinero a un barril sin fondo. Entonces se siente como una inseguridad en ese tema de la solidaridad. Pero mira, cuando se hizo la constituyente del 91, Sí. y cuando se empezó a hablar de derecho constitucional y cuando se empezó a ahondar en la garantía que nos ofrecía el Estado colombiano, pues precisamente lo dejaron pactado en eso. O sea, en que esto es un Estado que se supone que es solidario y que le ayuda nos ayudamos entre ciudadanos, entre colombianos, pues para que podamos, digamos, sostener un sistema en el que todos podamos tener una vida digna, donde manejemos el tema de la dignidad humana, que nos encanta mucho hablar en nuestra firma, Sí. y son todas esas garantías. Entonces, eso, como pues lo que te digo, como aquí hay muchos académicos, yo sé que entienden un poco el tema, Claro. de los principios, de lo que ha dicho la Constitución y lo que nosotros hemos pactado. Ahora, si me preguntas cuál es el fondo que es más favorable, esta pregunta me la hacen siempre. Sí, sí. O sea, yo llego a cualquier cafecito, a cualquier grupo de amigos y, oiga, ¿cuál Siempre está la es la pregunta? duda, claro. Sin embargo, esto depende, como yo te dije que esto es económico y esto Claro. es financiero, depende de la expectativa de pensión que tú tengas. También depende del momento en que tú arrancas la vida laboral, ¿sí? No es lo mismo iniciar una vida laboral joven a los 18 años donde tengas una base de cotización de un salario alto, cuando eres joven pero tienes un salario muy bajito, Claro. ¿sí? O cuando inicias tu carrera profesional, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a la universidad, ¿sí?
se ha establecido que aproximadamente a los 25 años ya uno debe haberse graduado, sí, uno debe empezar su vida laboral. El deber ser del ser humano. Que muchas veces no se cumple. Entonces, imagínate, si a los 25 años nos graduamos, 26, pongámoslo a los 30 años, y posteriormente empezamos nuestra vida laboral, y cuando uno no tiene tanta experiencia, súmale que los salarios no van a ser altos, no. Súmale que obviamente se está exigiendo que la persona se prepare más, ¿sí? Que tenga mucho más conocimiento, entonces nos piden especialización a nosotros, ¿sí? Yo tengo 2 especializaciones y todavía siento que me falta mucho por prepararme para que mi conocimiento sea recompensado y reconocido. Entonces, depende de la expectativa de pensión que tengas. Yo trato en lo posible de mostrar qué es bueno de cada uno de los fondos, qué aspectos de pronto puede perjudicar, pero es bastante profundo. Sin embargo, cuando nos vamos al fondo público, que es el de convenciones, el que el Estado se encarga de proteger, el que está ahí, pues tiene unos requisitos que se establecieron para poder adquirir la pensión, que el tema de la edad en Colombia no lo establecemos porque sí. Hay un estudio detrás de eso para determinar cuál es la expectativa de vida que tiene un colombiano para lograr obtener su pensión. Y por otro lado tenemos los fondos privados, que es digamos que es una garantía, no, sino es la posibilidad que tienen muchas personas de lograr obtener una pensión, ¿sí? Incluso de manera anticipada, sin cumplir de pronto con el requisito de la edad. Claro, ¿sí? Ya de pronto hablamos por pensiones de invalidez, de pronto. ¿También? No, hay que aclarar eso porque en los fondos privados la característica es que tú puedes adquirir el derecho a la pensión sin necesidad de cumplir lo que me exige el fondo privado. Y eso es el lo fondo que de público es un poco llamativo, que es ¿no? edad y semanas cotizadas. Sí. En el fondo público nos exigen 1.300. Claro, es bastante. Es decir, hablando sobre los ejemplos, si lo ponemos en el ejemplo quizá más común o más cotidiano, un estudiante que sale a los 25 años de la universidad, pero sin embargo, como no tiene suficiente experiencia, va a enfrentarse al mundo laboral y va a ganar un mínimo o va a ganar un poco más del mínimo. Si ese estudiante llegara a tu oficina y te preguntara qué régimen le conviene más a él, como tal, a él que está ganando poco, que ya tiene 26, 27 años, de acuerdo a esa expectativa, ¿qué le recomendarías tú? Mira, la recomendación más importante es que traten primero, de no dejar de cotizar al sistema, ¿sí? Y segundo, que busquen la alternativa de cómo ellos buscan la forma de pensionarse. Entonces, por ejemplo, muchos que se gradúan empiezan de pronto ganando salarios muy bajos, pero si su aspiración puede incrementar, ellos pueden optar por opciones de estar en fondos privados, donde pueden cumplir con los montos, hacer las bases de cotización y cumplir con el requisito mínimo, que es el monto que ha establecido el fondo privado para garantizar esa pensión. Correcto. ¿Sí? Cuando se trata de los fondos públicos, pues hay que tener en cuenta que los fondos públicos, para que a ti te reconozcan esa pensión y sea alta, pues tus salarios deben ser un poco más altos. Entonces, lo que te digo es que es profundo, pero cualquiera de los dos son buenos. O sea, hay una palabra que de pronto va a sonar un poco fuerte, pero es satanizar. Las personas satanizan las entidades o satanizan ciertas cosas por experiencia, pero no por conocimiento. Entonces, sí, muy interesante. Hay que tener en cuenta eso.